Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de CEPAP Te Escucha, un podcast creado por el Seminario Permanente de Política y Administración Pública para conversar contigo sobre los temas que te interesan. Yo soy Carlos y el día de hoy me acompaña Miriam. Hola, hola. Mucho gusto a todos, a nuestros invitados y a quienes nos están escuchando en casa. Y el día de hoy tenemos el honor de conversar con tres representantes de colectivos universitarios de la diversidad sexogenérica, a quienes les agradecemos mucho su participación. Si gustan presentarse y decirnos de dónde nos acompañan. Bueno, hola, mucho gusto, muchísimas gracias por invitarme el día de hoy. Yo soy Nicole Alba, soy del colectivo de CIDE Más y disculpen el ruido, de hecho estoy en el CIDE. Y pues sí, ¿no? Estudio la licenciatura en Políticas Públicas acá en Región Centro y pertenezco a la colectiva desde hace aproximadamente 2 años, poquito más, poquito menos. Y pues un gustazo estar aquí. No, el gusto es de nosotros. Si quiere Emiliano Palau seguir. Muchas gracias, Miriam. Carlos, gracias por la invitación. Es un gusto estar en el podcast de CEPAP. Teníamos muchas ganas desde hace un buen rato. Mi nombre es Emiliano Palau. Soy egresado tesista de la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y soy miembro fundador del colectivo estudiantil de la diversidad sexual y de género del colegio, Todes Colmex. Muchas gracias por la invitación. Bram, por favor, nos acompañan. Hola, pues primero muchas gracias por la invitación. Soy Bran Santamaría, persona no binaria, pronombres ella. Soy miembro de Universidad UNAM desde hace también como 2 años y medio y bueno, este, estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Yo estudié lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras y actualmente soy tesista. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y para comenzar un poco con este diálogo, la primera pregunta que les queremos realizar es, ¿cómo surgió su organización? Sabemos que cada organización surge de distintas formas. Y en ese momento de surgimiento, ¿cuáles eran y cuáles son sus principales objetivos? No sé quién le gustaría comenzar. Emiliano. Bueno, muchísimas gracias. Voy a procurar ser lo más breve, que no es necesariamente lo mío, pero haré mi esfuerzo. Todes Colmex es un colectivo relativamente reciente, iniciamos en 2019. Fue un colectivo fundado por estudiantes de, sobre todo las licenciaturas del colegio, pero con la participación muy, muy importante de estudiantes de programas de posgrado, de todos los centros de estudios que conforman el colegio. Los centros de estudios son un poco como, digo, para la gente del colegio lo sabe, pero para gente de otras universidades no necesariamente, son como nuestras facultades. Y pues fue de alguna manera un diálogo multidisciplinario entre personas estudiantes de distintos niveles, distintos programas, y surge a partir de la inquietud de tener un espacio donde sobre todo nos sintamos incluides. Quisiera empezar contando un poquito, porque me tocó estar justo en la formación del colectivo, que era una idea que estaba en las generaciones previas a la mía, ¿no? Lo había escuchado con compañeros de generaciones arriba a la mía. Y sin embargo, aunque siempre existió la inquietud de tener un colectivo de la diversidad sexual y de género, en parte inspiradas por otros colectivos como CIDEMAS, debemos mencionarlo, casi siempre que se hacía la pregunta de por qué se necesitaba el colectivo, la respuesta era que no se necesitaba, ¿no? Porque de alguna forma, pese a ser una institución pública, éramos una institución relativamente privilegiada, muy abierta, con un diálogo muy directo con el profesorado, que no había habido casos realmente graves de violencia y discriminación por LGBT-fobias. Y pues nada, como que eso había dejado un poco en pausa la constitución de un colectivo, ¿no? No obstante, cuando empezamos a abrir la conversación, ¿no? Entre mi generación, entre generaciones, entre programas, nos dimos cuenta de que, pues primero, número uno, no deberíamos esperar a que un caso muy grave salga a la luz, ¿no? Más bien es necesario tomar acción para la prevención de posibles actos discriminatorios o violentos. Y en segundo lugar, el colegio por su diseño institucional tenía necesidades y contextos muy, muy específicos. Al menos en las licenciaturas casi la mitad del estudiantado es de fuera, de la Ciudad de México, son de otros estados.
Y muchas de estas personas llegaban al colegio a vivir por primera vez soles, vivían en la ciudad y en ese momento, al iniciar la carrera, empezaban a descubrirse como personas de la diversidad sexual y de género, ¿no? Y el colegio muchas veces no te da el espacio para tu vida personal, porque lo principal es lo académico, lo principal son las clases. Entonces, en este contexto, venir a autodescubrirse como persona LGBT más podía ser un reto, ¿no? Y creíamos que era necesario que existiera una colectividad de otras personas que pudieran escucharnos y escuchar nuestra experiencia desde su experiencia, ¿no? Y conectar. Entonces, esa fue la primera gran necesidad que vimos. Y después nos fuimos dando cuenta que también había otras demandas más específicas, ¿no? En términos de sumarnos a algunos esfuerzos que la presidencia del colegio ya estaba realizando en términos de combatir la violencia de género, hablar sobre diversidad e inclusión, ¿no? Entonces queríamos ser parte de esa conversación, queríamos ser parte, por ejemplo, del diseño de aplicación del protocolo contra la violencia de género para que también se hable de discriminación y violencia por diversidad sexual, bueno, por orientación sexual o por identidad de género. Entonces, pues aparte de todo, creíamos que este colectivo podía permitir, por un lado, hacer comunidad entre las personas LGBT más que éramos estudiantes, y por el otro, ser un canal para la presentación de demandas ante las autoridades, ¿no? Y generar un diálogo abierto que invite a personal docente, personal administrativo, asistentes de investigación, personas estudiantes, a hablar de algo que siempre ha sido parte del colegio, como de todas las universidades, que es la diversidad humana y de manera particular la diversidad sexual y de género. Y pues en 2019 empezamos esa conversación, primero invitando a nuestros conocidos, después fuimos abriendo la charla y finalmente nos constituimos formalmente en febrero de 2020, un mes antes de la tragedia. Nuestro objetivo permanece, pero hoy enfrentamos justo los retos de volver a la presencialidad después de 2 años de pandemia. Entonces, a grandes rasgos, eso sería todo Escolmex. Y pues nada, nos han inspirado mucho los otros colectivos que existían antes de nosotros y demás, ya lo mencioné, Plural Ibero, Diversidad Sexogenérica y TAM, siempre fueron grandes referentes para lo que queríamos hacer de este lado. ¿A quién le gustaría continuar? Si quieres, Nicole y después, muchas gracias. Ok, perfecto. Chica, pues el colectivo estuvo un poco más, desde que yo entré, pues yo entré en el 2019 y aproximadamente se creó en el 2013 y demás. Originalmente se llegó a denominar como CIDG, pero eventualmente se cambió el nombre. Y pues sí, creo que tuve que hacer mi tarea un poco con los objetivos y como estos bases o fundamentos que llegaron como a permitir el nacimiento de la colectiva. Y lo que más me sobresalió y lo que creo que sigue incluso vigente hasta el día de hoy, fue que más que una colectiva nació como una red de apoyo, ¿no? O sea, como una red de acompañamiento, un espacio seguro. Y como bien sabemos, perteneciendo a escuelas de alto rigor, pues sabemos que es común decir entre la comunidad como de que estamos sobreviviendo a la carrera, ¿no? Estamos sobreviviendo al programa. Entonces, justamente nace como esta cuestión de no hay que sobrevivir, hay que vivir, ¿no? Hay que enfrentar, hay que cuestionar, hay que salir y celebrar, lo cual se me hace muy valiente y muy, pues muy, digamos, revolucionario, ¿no? Desde su lugar. Entonces, pues sí, en el 2013 se junta un grupo de personas que pertenecen, perdón, a la comunidad LGBTQ+, y pues se crea este gran proyecto, ¿no? Y hablando desde mi perspectiva, desde mi trinchera, digámoslo, desde que ingresé, que fue justamente durante la pandemia, creo que comparto muchísimo de lo que nos comenta Emiliano, ¿no? Ha sido una travesía, por decir algo, ¿no? No ha sido fácil, al contrario, creo que ha sido muy difícil, especialmente considerando que dejamos muchos de nuestros espacios seguros para regresar a hogares, ¿no? Que sabemos que justamente son estos lugares que no necesariamente
tienen que ser lugares seguros para personas de la comunidad, ¿no? Entonces, nos tuvimos que enfrentar a muchas de estas adversidades, especialmente en como los diferentes, no servicios, pero los diferentes como proyectos que tenemos dentro de la colectiva, que son como programas de mentoraje, programas de acompañamiento a la Semana de la Diversidad, cambiando todo a virtual. Y dentro de esto, y eso es donde ahí sí me incluye, es que como saben, el CIDET pues tiene dos planteles, ¿no? Y antes realmente Región Centro no estaba como tan, pues, acercada a este tipo de eventos por la distancia, por la población estudiantil. Entonces, justamente como que decidimos aprovecharnos de la facilidad tecnológica y como que todo se estaba haciendo por Zoom o por Teams o lo que fuera. Entonces dijimos, no, pues ¿por qué no abrimos más este espacio? Y pues efectivamente creo que fue de las mejores decisiones porque pues no solo conocimos más personas, sino como que conectamos incluso con personas que vivían un poco más cercanas a nosotros, que, o sea, que también eran foráneas, pues. Y pues como que el ambiente se hizo muchísimo más ameno y no ha sido fácil, hemos tenido que ajustar muchísimo la agenda, los planes, no ha sido nada sencillo, pero a fin de cuentas sigue siendo como con la finalidad de seguir apoyando a los estudiantes en su travesía como universitaria. Y pues nada, todo viene del cariño y más que nada como de este sentimiento de que hay un lugar para todos, ¿no? Entonces, pues sí, eso es como un gran y breve resumen de esta travesía de ya casi que son 9 años. Entonces, pues sí, muchas gracias. Bueno, pues mi universidad, voy a intentar ser breve también porque mi universidad ya tiene casi 16 años existiendo. Colectivos de la UNAM pues es el más longevo que está activo actualmente y también pues bebe de otros que existieron antes como Grupo de Lesbianas Unidas, que también surgió por los 2000 también en la UNAM. Y precisamente Diversidad UNAM surge de un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería que tiene todavía la fama de ser una de las más violentas contra las poblaciones LGBT y COAP+. Entonces, estudiantes de ingeniería que se reunían para ligar, para platicar, etcétera, fueron agredidos por elementos de seguridad UNAM en el 2005. Posteriormente a eso empiezan a hacer reuniones, empiezan a hacer como grupos en Yahoo para platicar, para intercambiar y oficialmente Universidad UNAM se crea el 6 de agosto, si no me equivoco, de 2006. Este año cumplimos 16 años ya casi. Pues principalmente desde ese entonces y hasta ahora fundamental es su función de crear espacios seguros para las poblaciones disidentes de la universidad. Empezó pues, solamente en la Facultad de Ingeniería, en CEU, y se ha ido expandiendo. Actualmente, pues somos una colectiva interdisciplinaria. Hay personas de trabajo social, de enfermería, de la Facultad de Filosofía y Letras, de arquitectura, de muchas carreras. Hay también, ahorita en este momento hay personas de posgrado también. Y durante estos años, pues además de esta tarea fundamental que es crear espacios seguros y valientes para las poblaciones LGBT, pues ha habido muchos otros proyectos más grandes de incidencia dentro y fuera de la UNAM, ¿no? Dentro de la UNAM se han hecho concursos de baile, encuentros literarios, jornadas de diversidad sexual, obras de teatro. Los viernes se juntaban en el espacio, en el cubículo que tenía Diversidad UNAM en la Facultad de Ingeniería, se colgaban las banderas afuera y se encontraban para poder platicar cada semana de un tema diferente. En el 2017, por ejemplo, Universidad también fue consultor de la nueva constitución de la Ciudad de México en el apartado LGBT y hace apenas unas semanas, acaba de terminar su intervención en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para estas nuevas propuestas que están surgiendo para la oficina de
de diversidad sexual de la Secretaría de Diversidad Sexual, creo que va a ser ahora el nombre, de la Ciudad de México, específicamente en la parte de educación, que es donde hace como falta mucho trabajo en ese aspecto. Los resultados se presentaron hace poco en varias conferencias y bueno, actualmente pues seguimos con proyectos que tienen que ver con supervisar, revisar, dar este, pues retroalimentación a proyectos institucionales también, como en general de la Dirección General de Igualdad de Género de la UNAM, la SIGU, la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la UNAM, así como también la CINIX. Actualmente la mayoría de las escuelas de la UNAM tienen una comisión interna para la igualdad de género, entonces también andamos ahí dando retroalimentación y proponiendo proyectos con ellas. Además, también, bueno, hace poco tiempo, pues se creó la Alianza Intercolectiva LGBTIQAP+, Diversidencias UNAM, que fue también una propuesta de Udiversidad para conocer a todas las nuevas colectivas que estaban surgiendo dentro de la UNAM. La mayoría tienen apenas un año y medio, como Facultad de Odontología, de Arquitectura, de Ingeniería, FES Zaragoza, FES Acatlán, FES Iztacala, y poder vincularnos también con otros espacios, como a través del Consejo Estudiantil de It Gets Better, o también pues apoyar espacios fuera de la ciudad, también estudiantiles. Entonces hemos tenido contacto con estudiantes de la Universidad de Sonora, de la Universidad de San Luis Potosí. Actualmente también estamos en pláticas con estudiantes de la UAM Azcapotzalco para que puedan crear su propio colectivo también. Y bueno, en el pasado también hemos, por ejemplo, tenido contacto con CIDEMAS. Creo que hubo un contingente, yo no estaba en ese entonces, pero hay fotos de el contingente universitario, creo del 2017 también. Y bueno, ahora que estamos regresando de la virtualidad, pues es volver a poner todos estos proyectos que se hacían de forma presencial en marcha otra vez, sin dejar la virtualidad, que también nos ha abrido muchas puertas y nos ha hecho llegar a lugares que no habíamos pensado antes. Pues primero agradecerles al estrés. Creo que algo bien valioso de esta conversación es que a pesar de estas diferencias, de escuchar historias de hace mucho, de hace más o menos y de hace relativamente poco, las tres colectivas están teniendo este objetivo de inclusión. Y, y a pesar de esta diferencia, no solamente de ese tiempo de creación, sino también de la cantidad de personas que están dentro de las universidades, varía mucho. Y en ese sentido, nuestra siguiente pregunta es, pues justamente, ¿cuáles son estas condiciones de las personas de diversidad sexual y de género dentro del espacio universitario? No necesariamente de integrantes de las colectivas, fuera y dentro. Y para ello, pues, ¿quién quisiera comenzar el diálogo? Quizá, Adelante. y si estamos de acuerdo, podríamos ir como en el orden inverso al que participamos hace rato. Va, va, entonces, Bram, por favor. Pues la situación de las personas de la diversidad sexual y de género en la UNAM es muy difícil de abarcar porque precisamente son muchas escuelas, muchos planteles, diferentes niveles, ¿no? Hablando desde las personas de secundaria hasta los posgrados y pasando por directivos académicos, etcétera. Hay, por ejemplo, escuelas que tienen la fama de ser más violentas que otras, como la Facultad de Derecho o la Facultad de Ingeniería. Precisamente el 28 de este mes, y están invitadas todos si quieren verlo en línea o presencialmente, se van a dar a conocer los resultados de la primera encuesta para conocer la situación de las personas LGBT en la UNAM. Y los resultados bueno, los avances que nos han dado es que sí hay una situación preocupante. Hay muchas violencias de las que no se habla o actos violentos que no se pueden identificar como tal, discriminaciones sin denunciar, y un montón de problemáticas más. O pues en este momento hemos también como visto cómo institucionalmente se intenta cubrir una cuota y de pronto pues hay desacuerdos o se retiran apoyos.
¿no? O hay competencia incluso por ver quién hace más por la diversidad desde lo institucional. Entonces, es un momento ahorita en el que se está avanzando bastante. Por ejemplo, la Facultad de Química va a ser la primera que va a tener el primer baño neutro dentro de la UNAM. Este, y sin embargo, es gracias a nada más a la buena disposición de su director. Sí, es porque es posible hacerlo en otras escuelas, pero a partir de este gran avance que están haciendo, pues nos hemos venido dando cuenta que muchos proyectos de este tipo no avanzan porque hay gente que es tomadora de decisiones que no quieren que avance, ¿no? Y que ponen muchas trabas y que te piden, te ponen de por medio toda la burocracia hasta que te cansas cuando en meses como este, ¿no? Junio, sí cambian la foto de perfil de su escuela o institución. Ese es más o menos como lo que les puedo decir de la actualidad. Sí, sigo yo, ¿verdad? Este, no, bueno, pues en el CIDE, la verdad, la situación es un poco distinta debido a estos dos como planteles que incluso a veces se perciben como dos universidades diferentes, ¿no? O sea, sí tenemos el mismo programa y tenemos pues autoridades en común y lo que quieras, pero las situaciones incluso en los estados, ¿no? Es completamente diferente. Acá es y con todo el respeto que se merece mi ranchito, pero es un ranchito conservador, ¿no? Entonces, acá la situación para la diversidad sexogenérica es un tanto difícil, por decir lo mínimo. Entonces, creo que lo podría abordar justamente como un poco más diferenciado entre planteles. Lo que sí puedo decir es que definitivamente la situación actual para todos los estudiantes del CIDE, de los dos planteles, es muy diferente a como estaba antes de que surgiera CIDEMAS, ¿no? De hecho, CIDEMAS participó para la creación del protocolo para casos de atención en discriminación de género. Entonces sí existe ya como formalmente un protocolo de atención para casos de discriminación, aunque no existe como esta, digamos, connotación o esta especificación para unas personas que pertenecen a la comunidad LGBT más, ¿no? Entonces, sí creo que nuestra agenda ahorita, principalmente nuestros como proyectos más grandes, justamente son debido a la población, porque pues, han hecho encuestas y como sondeos dentro de la comunidad para saber como necesidades y prioridades. Son particularmente, yo diría que dos, que es justamente una creación de un protocolo para personas trans. Trans y no binarias. Aún no se ha metido la propuesta 2 veces, pero no hemos tenido una respuesta concreta por parte de las autoridades, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es justamente como para tratar de empatizar con la comunidad un poco más. También se han implementado, en teoría, charlas de sensibilización con las y los y les profesores sobre temas de lenguaje inclusivo. Sabemos que es algo muy indispensable para intentar como abrir esta charla y abrir como la comunicación y abrir el tema a ser abordado, porque creemos que también esa es como una de las principales barreras a las que nos enfrentamos al como meter estos protocolos, ¿no? O sea, como que a veces no hemos hablado tanto del tema, que justamente como que nos enfrentamos con pocas y muchas barreras de diferentes tamaños y magnitudes, que dijimos, pues podemos empezar como con algo un poco más leve, ¿no? Algo un poco más sencillo de hacer, digámoslo de esa manera. Entonces, ahorita la situación para los estudiantes definitivamente es incierta por distintas cuestiones, como las que ya he mencionado también siendo parte de CONACYT, ¿no? También hay muchas incertidumbres que esto conlleva y por demás otros temas, por no decir más, del CIDE. Entonces creo que desde CIDEMAS se ha hecho un gran esfuerzo por tratar de abrir estos espacios de diálogo y abrir estas oportunidades para mejorar el espacio para personas
que no van de acuerdo a la cis heteronorma, ¿no? Entonces, pues sí, ese es un poquito como el panorama que tiene el CIDE en este momento, pero como les comento, es un poco difícil de puntualizar las diferencias como estudiante de región centro y como mujer aparte, ¿no? Porque yo tengo unas necesidades y problemas completamente diferentes a las que tendría un estudiante de Santa Fe. Pero un poco resumido sería eso. Pues a mí, retomando un poquito, me parece súper interesante esto que mencionas en términos de los planteles y creo que es una selección interesante de universidades porque justo somos el ejemplo de una gran universidad con un montón de escuelas, un montón de planteles. Luego tenemos una universidad un poco más pequeña, pero con 2 planteles, uno muy centralizado, otro no tanto, ¿no? Entonces, y luego tenemos el caso del colegio, ¿no? Que es una cuevita, o sea, es una cuevita al pie de la Jusco, en el que habemos una comunidad, me parece, de 400 personas, de las cuales nunca esas 400 personas están en el colegio, ¿no? Entonces, creo que para empezar, en términos de escala, las realidades varían y eso representa retos contextuales distintos. Eso no significa, sin embargo, que tengamos mucho en común y creo que sería interesante ir enlazando esas cosas. En el caso particular del colegio, por ejemplo, pues justo uno de los grandes retos que mencionábamos ya era el hecho de que a veces hacía falta una red de apoyo con quien comunicarte cuando estás llegando a Ciudad de México, a descubrir tu identidad o tu orientación, a cuestionarte muchas cosas respecto a tu sexualidad, como contar con una red de apoyo es vital, ¿no? Porque la soledad pues es muy difícil de afrontar cuando tu vida solamente es estar en clases, sacar las calificaciones adecuadas, dedicarte a tus lecturas, trabajos y seminarios. Y sin embargo, por ejemplo, hace un rato platicaba con un miembro del servicio exterior con una trayectoria de muchos años en el servicio exterior mexicano y me decía, hablando de estos temas, el colegio siempre fue un lugar seguro, ¿no? La gente de la diversidad siempre encontró un lugar seguro en el colegio para estudiar, que después se transmitió un poco a que existieran canales seguros para trabajar siendo la diversidad en el servicio exterior. Y eso me pareció muy interesante, ¿no? Porque, o sea, sí hubo redes, de alguna manera, siempre ha habido redes, lo que no ha habido quizá es como consolidarlas y visibilizarlas. Eran redes debajo del agua, ¿no? De apoyo, porque al final las personas pues siempre buscamos quién nos entienda y quién nos apoye y quién nos escuche. Y quién nos haga sentir seguros en el espacio en el que estamos. Pero entonces, la realidad es, así como la diversidad ha estado siempre, así como ha habido redes siempre, teníamos que visibilizar la necesidad que haya una red abierta, permanente, en el que todos sean bienvenidos para ser quienes son y expresar lo que deseen. Entonces creo que la primera gran necesidad es esa red de apoyo. Ahora es cierto que de alguna manera el colegio sí es, por ser una institución tan pequeña, tan abierta en muchos sentidos, sí es quizá un pequeño oasis de derechos en el que no afrontamos las violencias sistemáticas tan graves y escandalosas como hemos visto en otras instituciones públicas. No obstante, eso significa que estemos libres de violencias, ¿no? Y creo que hay un montón de violencias simbólicas que también tienen que ser mencionadas y puestas sobre la mesa en un diálogo abierto con todas las personas que integran la comunidad, donde se desaparezcan las barreras entre docentes, personal administrativo, estudiantado, ¿no? Y podemos hablar abiertamente de esas violencias simbólicas. Todas las personas tenemos derecho a no saber de la diversidad sexual, ¿no? Y de no entenderla y de no conocer los conceptos y qué significa, o sea, muchas veces nos hemos enfrentado a violencias que una vez que las señalamos decimos, perdón, es que no me había dado cuenta de que eso era violento, ¿no? Pero deben existir las condiciones para tener ese diálogo siempre, de tal manera que las violencias y discriminaciones antes normalizadas, antes invisibilizadas, empiecen a estar del todo presentes, ¿no? En la vida cotidiana de la institución. La igualdad es un tema del día a día. Y bueno, en ese sentido, creo que una necesidad fundamental que tenemos justo esta mañana, algunas personas estudiantes estuvimos en una mesa de trabajo donde se trató este tema, se necesita un protocolo contra la discriminación del colegio, ¿no? Es muy importante el avance que se logró y que lograron las estudiantes mujeres con ciertas alianzas importantes en profesorado y en personal administrativo,
al crear el protocolo contra la violencia de género y el acoso sexual. Fue un avance trascendental, un parteaguas en la institución. Pero creo que a ese entramado se le tiene que añadir un protocolo contra la discriminación que hable de todas las discriminaciones que se viven con todas las poblaciones de atención prioritaria de manera interseccional, ¿no? Y que genere mecanismos para la atención de esas discriminaciones, ¿no? Muchas veces no se trata solamente de castigar, se trata de generar un diálogo abierto y una reflexión y permitir a la gente mejorar y entender que la discriminación está mal, ¿no? Y resarcir sus acciones. Esto también implica, pues, justo mantener este diálogo con todos los actores posibles. Había una apertura muy importante de la presidenta y de la presidencia actual del colegio a estos temas. Antes de que existiera todo Escolmex, se hizo un diagnóstico en 2017 sobre distintas violencias y a raíz de eso hubo conversaciones, hubo conversaciones sobre equidad de género y orientación sexual. Esas conversaciones tienen que seguir y en su momento como que solamente atrajeron estudiantado y personal administrativo. Tenemos que buscar que haya un diálogo también entre personal docente y ahí quizá un diálogo entre pares sea fundamental, que entre estudiantes hablemos, entre personal administrativo hable y entre docentes hablen de las realidades de la discriminación, de la violencia de género y de la violencia LGBT-fóbica. Entonces creo que esos son avances necesarios, empezar a posicionar temas como el lenguaje incluyente, empezar a posicionar temas como la salud mental, que es fundamental en nuestras instituciones, dado el reto la escuela, la universidad siempre es retadora. Entonces, en pandemia creo que se hizo muy evidente la necesidad de hablar de salud sexual. Desde todo Escolmex hicimos esfuerzos importantes para brindar grupos de terapia en línea, pero no fue suficiente, no es suficiente y no será suficiente. Tenemos que garantizar herramientas para la salud sexual de todos. Y pues ya creo que ese es un poco el panorama del colegio. Creo que también tiene cosas compartidas con los otros colectivos y pues por eso estas conversaciones son tan necesarias, creo. Muchísimas gracias por sus respuestas. Sin duda, las experiencias que vivimos en las universidades es distinta como mencionaba Emiliano, por el tamaño que tienen, por las situaciones que se viven particulares, pero fundamentalmente no se deben abandonar estos espacios de generar lugares seguros, lugares de conversación, lugares que puedan tener una relación entre el estudiantado y las autoridades para poder generar espacios que efectivamente no se dan solamente como una buena voluntad, sino el reconocimiento de los derechos y el derecho a estudiar en un ambiente libre de violencia. Y en ese sentido, una de las preguntas que nos parece fundamentales es qué estrategias, acciones y actividades han desarrollado sus colectivas para generar estos espacios seguros. No sé a quién le gustaría comenzar, creo que sería a Nicole. Sí, muchas gracias. Justo esto es muy reciente y por eso también fui como la primera en levantar la mano, porque justo estamos como muy orgullosos de que acá en Región Centro, todavía no se logra en Santa Fe, pero poco a poco, ya tenemos el primer baño sin género. Entonces, digo, el plantel definitivamente como que por la cantidad de personas que pertenecemos y que venimos, es muchísimo más pequeño, la comunidad es, pues la vemos diario, ¿no? O sea, realmente como que interactuamos con cada uno en nuestro día a día, entonces a veces la comunicación es un poco más sencilla en ciertos temas y se logró, ¿no? Entonces, personas no binarias, personas trans, personas que simplemente están fuera, ¿no? de esta cis heteronorma, y que se sientan más cómodos y más libres y más seguros, yendo a un baño que realmente no tiene ningún, como estigma de género, lo puede hacer, ¿no? Entonces, de cierta manera, a veces incluso es como digno de preguntarnos, ¿no? O sea, ¿por qué las personas tienen que tener como que gritar como de que este es mi derecho y me estás violentando al no garantizármelo, ¿no? O sea, un derecho tan sencillo como ir a un baño que no te violente de cierta manera, porque a fin de cuentas no me gusta llamarlas microviolencias, pero no son tan grandes como otras, siguen siendo violencias, ¿no? Entonces, a veces buscar este tipo de espacios es indispensable. Y como brevemente mencioné con anterioridad, también
dentro de la Semana de la Diversidad y dentro de otros proyectos como que hemos tenido, pues tenemos charlas, tenemos paneles, tenemos discusiones con académicos en diferentes temas, más que nada como para resolver dudas, visibilizar otras áreas en donde la comunidad está muy presente y a veces no se les da la voz como para que se escuchen. Pero también recientemente también hicimos un mural de violencias, ¿no? Eso también como para que las personas pudieran hablar y anónimamente decir como esto me pasó. A veces ayuda como a sanar ciertos traumas o ciertas experiencias que definitivamente dejan una huella en el desarrollo libre de una persona, ¿no? Y pues sí, también creo que incluso la red interuniversitaria como de colectivas también es un paso gigante, porque justamente a veces necesitamos saber qué sí, o sea, qué podemos hacer, ¿no? Porque justo ahorita aquí escuchando lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que se necesita hacer, pues como que uno va diciendo, tienen toda la razón, ¿no? Como que no me había dado cuenta que esto necesita suceder o que esto estaba sucediendo y no me estaba dando cuenta porque pues desde cierta manera todos tenemos ciertos privilegios o cierta venda que podemos tener en los ojos. Entonces, creo que más que nada estar hablando y estar gritando, creo, incluso la libertad y pues las ganas de querer expresarnos tal y como somos es un acto de valentía y revolución que definitivamente se necesita. Entonces, brevemente, eso es más o menos lo más reciente y lo de más importancia que ha surgido por parte de CIDEMAS. ¿A quién le gustaría continuar? Ok, bueno. Pues en universidad, a partir de la contingencia sanitaria, pues fue toda una revolución. Tuvimos que cambiar muchas cosas de nuestra forma de trabajo que se mantienen hasta ahora y tiene mucho que ver sobre todo con la presencia en redes sociales, desde la creación de infografías, memes, las reuniones semanales que se llevaban a cabo de forma presencial se convirtieron en un proyecto que se llamó Echando la Chal, que era como un conversatorio que se transmitía a través de Facebook, en el que pudimos invitar a muchas personas a hablar de muchos temas que cruzan a la diversidad sexual y de género. Tuvo 3 temporadas y en cada temporada alrededor de 15 capítulos, entonces sí fue bastante el tiempo en el que pudimos mantener ese proyecto. También a través de redes sociales, pues damos acompañamiento a las personas que nos manden mensaje, que estén atravesando por una situación de violencia o discriminación o también estén en busca de un espacio seguro. Es algo que tenemos muchos mensajes cada día. Entonces, pues intentamos atender lo mejor posible y enviar a las instancias más adecuadas a las personas que nos manden mensaje. Y bueno, ahora que ya estamos volviendo a lo presencial, pues estamos implementando talleres como uno que estuvo recientemente, que fue gestionado por nosotros, pero fue dado por una persona que vino desde Perú para dar unas conferencias en la UNAM. Pues nos contactó y quería que gestionáramos espacios para que pudiera dar, ay, perdón, un taller sobre ternura radical. Se dio en la Escuela Nacional de Trabajo Social y en la Facultad de Ingeniería. Fue una experiencia muy increíble y conocerle es de las mejores cosas que personalmente me han pasado en universidad. Y así como ese, tenemos y gestionamos talleres, conversatorios, concursos. Ahora que ya hay más colectivas en la universidad, que hasta la última vez que revisamos y con las que estamos en contacto son alrededor de 12 colectivas, pues gestionamos proyectos más grandes como el Kiki Ball que va a haber ahí en Islas el 28 de junio, una feria de diversidad sexual que también fue ahí en Islas el pasado 10 de junio. Tenemos talleres como
corporografías, precisamente como un trabajo colectivo para sanar y trabajar colectivamente las violencias que hemos sufrido, sobre todo dentro de las instalaciones de la universidad y muchas cosas más, ¿no? Talleres, infografías, conversatorios. Y actualmente, bueno, tenemos la fortuna de que pues las cosas han ido cambiando desde hace algunos, no sé, 3 años en la universidad. Las autoridades están más involucradas, aunque sea por una cosa de que tienen que hacer algo por buena imagen, por decirlo de alguna forma, por cumplir una cuota, pues estamos utilizando esos recursos. Son más accesibles ahora que en años anteriores, entonces intentamos tener presencia y hacer eventos continuamente en diferentes espacios de la universidad. Y sí, básicamente es eso, el trabajo actual. Muchas gracias, Emiliano, por favor. Ay, el escucharles a ambos me emociona tanto como me asusta, porque han hecho un montón de cosas y justo todo Colmex es un proyecto que nació con muchísimo entusiasmo, que se mantiene con el entusiasmo de personas que están convencidas que este proyecto debe seguir, pero pues también nos hemos enfrentado un montón al reto de la pandemia, ¿no? Como nacer y presentar el colectivo un mes antes de la tragedia ha sido lo que nos ha marcado un poco. No obstante, pues estoy convencido de que alguna lección de resiliencia hay ahí, ¿no? Las personas LGBT somos casi por antonomasia resilientes y espero que aprendamos de esto. Y pues bueno, nosotros empezamos primero queriendo posicionar el tema de la salud. Entonces, nuestro primer evento presencial fue justo hablar de salud integral de las personas LGBT, desde la parte sexual, desde la parte física y desde la parte psicológica. Ese evento lo hicimos justo en febrero de 2020 y parece como premonitorio porque justo después la siguiente acción como que tuvimos que tomar fue ofrecer alternativas para atender temas de salud mental, ¿no? La pandemia fue un reto para todos. Creo que todos enfrentamos distintas situaciones, volver al hogar familiar, el encierro, el aislamiento social, representaron un montón de retos, desde temas de ansiedad y depresión, hasta por supuesto temas de volver con la persona que te violentaba antes de salir de casa, ¿no? Que es una realidad que se visibilizó en una encuesta que hizo el COPRED, aquí en la Ciudad de México, sobre el impacto diferenciado de la pandemia en las personas de la diversidad sexual y de género, ¿no? Muy recomendable checar el trabajo y pues sí, para nosotros fue súper real este tema de repente volví al closet, ¿no? Porque con mi familia todavía no puedo decirlo abiertamente y de repente me encierro en el baño para hablar con mi pareja 5 minutos cada semana porque es cuando puedo, ¿no? De repente no tengo con quién hablar de mis sueños, de mis emociones, de mi deseo sexual, del impacto en mi libido y justo pensando en eso nos salíamos con Enfoque LGBT, que es una agrupación de profesionales de la salud mental con perspectiva de diversidad sexual y de género, y armamos una serie de sesiones de terapia virtual que pues de alguna manera sí quizá no logramos cubrir a toda la población que esperamos por el tema de, bueno, cómo te conectas en casa a hablar de temas sin que te escuche tu familia cuando no tienes esa libertad. Pero de alguna forma fue una herramienta para muchos de nosotros para mantenernos un poco a flote durante este tiempo, ¿no? Y eso definitivamente pone el dedo sobre el tema de que tenemos que seguir luchando por espacios para el cuidado de la salud mental, tanto de manera colectiva como individual en el colegio y en todas las universidades, ¿no? Ya de manera más reciente, pues arrancamos este año, regresamos al colegio hasta marzo de este año, a clases presenciales, y pues arrancamos el 17 de mayo armando un mural de violencias LGBT fóbicas en un espacio público frente a la cafetería del colegio, donde las personas justo, igual que un poquito en la dinámica de sí demás, pudieron expresarse respecto a las violencias que han vivido, que otras personas han vivido y que han sido testigues de esas violencias, que pues es un espacio para el desahogo, pero también para la reflexión. Y a mí me encantó que yo no pude estar ese día porque pues ya soy egresado tesista, ya tengo un trabajo, pero regresé apenas el lunes y el mural sigue ahí, ¿no? El mural sigue ahí, me parece muy simbólico que desde mayo hasta ahora no han quitado el mural y esos pequeños cartelitos de colores siguen siendo un recordatorio de las deudas que existen, ¿no? Y de las necesidades que existen respecto a temas que reflexionar. Entonces creo que de ese mural pues pueden surgir más. Fueron pocas las personas que participaron, pero cada vez serán más, ¿no? De eso estoy convencido.
Y pues creo que una parte importante ha sido que retomamos durante pandemia, nos dimos cuenta que no podíamos solas los colectivos. Entonces nos empezamos a relacionar con colectivos de otras universidades, ¿no? Primero con los colectivos con los que más nos conocíamos y después fuimos abriendo justo la comunidad. En 2020 generamos el primer Pride interuniversitario virtual con colectivos de, bueno, la Ibero con Plural Iberos y demás, diversidad sexogenérica ITAM, Pride CCM, que es del TEC de Monterrey Campus Ciudad de México, Equality MX, que es un colectivo no reconocido de la náhuac, ¿no? Entonces, nos juntamos, me están faltando colectivas, pero son como las primeras con las que tuvimos la conversación y pudimos armar un evento durante 8 horas, estuvimos platicando nuestra experiencia como personas universitarias en línea. Creo que nadie aguantaría una videollamada de esa magnitud a estas alturas de la vida, pero en ese momento fue un espacio vital para nosotros, ¿no? Y justo a partir de esa red empezamos a ampliar una red interuniversitaria. Tenemos contacto con colectivos de otros estados de la República, de universidades públicas y privadas. Y pues quizá como las más afines para esta Semana del Orgullo, o sea, no las más afines en términos de ideológicos, sino más bien como pues las que nos conocimos más pronto, ¿no? O sea, las que ya nos conocemos porque somos quizá universidades pequeñas, universidades con realidades contextuales muy similares, pues decidimos por iniciativa de Pride CCM esta semana tener una semana completa de actividades entre repartidos en distintas sedes, donde reflexionamos desde la academia y la investigación en términos LGBT, las buenas prácticas en instituciones universitarias, hasta pues va a haber un taller de salud sexual integral, vamos a hablar de avances y retos y pendientes de política pública y legislativos, va a haber un taller de voguing, vamos a tener un taller para armar nuestras camisetas, y la idea un poquito de esta interacción entre universidades es que volvamos a salir con lo que surgió en 2017, que es el contingente interuniversitario, para esas universidades un poco más pequeñas que sin embargo siempre buscan estar representadas y marchar juntas en el Pride. Esta invitación, o sea, lo que hicimos, el experimento que hicimos esta semana, porque es un experimento, queremos seguirlo replicando y queremos seguirlo abriendo y queremos seguir incluyendo a otros colectivos y a otras universidades. Sabemos que la UNAM es una cosa gigantesca para nosotros, ¿no? O sea, es impresionante, pero queremos justo también mantener esta conversación, porque el diálogo de hoy es ejemplo de ello, aprendemos mucho entre nosotros, ¿no? Entonces, pues es más o menos lo que hemos estado trabajando. Sigue habiendo temas pendientes, creo que también hablar de protocolo para atención de las personas trans y no binarias es fundamental, hay una población importante trans en el colegio. Y en términos de baños neutros, pues el colegio ya tiene unos baños neutros en el anexo de la biblioteca, los tuvo por diseño, así se diseñaron, eso es fantástico, pero pues eso no significa, o sea, tienes que entrar a la biblioteca para ir a esos baños, entonces buscaremos también que haya cada vez más espacios o baños neutros en área administrativa y en área de salones. Entonces, pues ahí vamos, en el camino andamos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero con muchas ganas. Creo justamente que, y está bien, pero de la última pregunta, la única persona que no pudo responder, porque la respuesta fueron de rebotes, sobre qué acciones y qué actividades se pudieron desarrollar en el confinamiento y cómo se ha ido, bueno, cómo ha ido evolucionando con este regreso presencial. Creo que la única persona que no pudo comentar al respecto fue Nicole. Entonces, te pregunto, Nicole, si quieres hablar un poquito de eso o nos saltamos a la siguiente, que es ya la última. Sí, de hecho creo que también una de las cuestiones que más, no promocionamos, pero más visibilizamos de nuestros proyectos fue el acompañamiento, ¿no? Porque tenemos el programa de mentoraje / acompañamiento que antes tenía un poquito de más auge porque justo era presencial, era un poco más pues seguro en el espacio de que podías ver a la persona, no tenías que estar en un ambiente que no fuera específicamente no seguro para ti y pues demás cuestiones, ¿no? Pero justo en esto era completamente anónimo, ¿no? En un inicio, si querían proseguir con contacto físico, bueno, o más bien contacto presencial, pues era completamente viable. Y también si surgían cuestiones mayores, había acompañamiento legal y económico, ¿no? Cosa que me enorgullece mucho decir demás porque les egresades que
fueron literalmente los pioneros de la creación de CIDEMAS, están muy al tanto de lo que está sucediendo, están muy al tanto de la comunidad, y siempre están como que tratando de ayudar, ¿no? O sea, también siento que ya es muletilla de antes de la pandemia, pero pues sí, ¿no? De que justo antes de la pandemia ellos eran quienes nos daban muchos fondos para la Semana de la Diversidad, acompañamiento legal para ciertas personas que tenían cuestiones un poco más severas en casos de discriminación, violencia o acoso. Y eso creo que particularmente en la pandemia como que no lo vimos porque modificamos nuestro espacio de acompañamiento, ¿no? O sea, tuvimos que modificarlo mucho y no fue formalmente como modificarlo de que en un documento o algo, sino que como que nos tuvimos que ir adaptando a estas cuestiones de, recuerdo que a veces usábamos como lenguaje en secreto, ¿no? O sea, como de que poníamos apodos a ciertas cuestiones o que no podíamos discutir en algunas reuniones. O tratábamos de escribir pues en los chats o por mensajes privados, pero a fin de cuentas siempre eran cosas que se discutían y si era necesario como que estar con una persona, se armaba siempre un Zoom, aunque fueran a las 9 de la noche, nada más como para alivianar el ambiente y chismear un poco, porque pues eso fue la finalidad y demás, ¿no? Este acompañamiento dentro de tu carrera universitaria, ¿no? Porque sabemos lo difícil que es académicamente concluir con esta etapa, entonces, ¿para qué añadirle más presión personal? Entonces, realmente durante la pandemia hubo un completo desajuste de nuestra agenda, de nuestros proyectos, de todo lo que creíamos que íbamos a estar logrando para el 2020-2021. Entonces, realmente lo que se ha completado no necesariamente era parte de nuestros objetivos prepandémicos, sino que han sido cosas que se han visibilizado un poco más desde entonces. Entonces, justamente regresamos a presencial y varias personas que acababan de salir recientemente del closet como personas trans o no binarias, pues se acercaron y nos dijeron, ¿saben qué? Baños sin género. Ya se logró en Región Centro, esperamos que muy pronto se pueda en Santa Fe. El también mural de violencias, como para darle un espacio a las personas de liberar parte de esa presión con la que tendemos a cargar muy seguido. Los paneles se han vuelto un poco más complejos, ¿no? Todavía como que no agarramos la onda de si lo hacemos híbrido, semi-virtual, presencial completamente. Todavía no agarramos bien la onda de eso. Y justamente como que veíamos que a largo plazo era muy poco rentable como protocolo que estábamos llevando a cabo. Entonces, la colectiva incluso se puso en pausa unas semanas, casi como unos 2 meses, y poco a poco estamos retomando. De hecho, también por eso nos incluimos como a la Semana de la Diversidad justo interuniversitaria, y sí hemos podido pues hacer propios proyectos, ¿no? Como algo más pequeño, pero definitivamente significativo para la comunidad, especialmente porque apenas regresamos a la presencialidad. Entonces, este desajuste nos tomó por sorpresa, pero esperamos que ya pronto podamos como que retomar ese caminito que dejamos y más que nada como que seguir ofreciendo lo que es primordial, ¿no? Que es justamente el apoyo, el cariño y la seguridad como para que las personas que pertenezcan o se acerquen puedan ser ellas mismas. Entonces, creo que eso es un poquito más. No sé si ya ahora sí ya quedó mejor contestada la pregunta. No, no, claro que sí. Y pues en ese sentido, vamos con la última pregunta que no sé si llamarla sello del podcast que hacemos o como a veces nos han dicho nuestros invitados que es imposible responderlo en una oración o solamente con algunas palabras, pero es un ejercicio que nos gusta hacer porque obliga tanto a quienes hemos estado platicando aquí, pero también a nuestros Spotify escuchas o YouTuber videntes, eh, a reflexionar un poquito más y más concreto sobre los temas. Y básicamente es, pues, que a partir de todo lo que hemos hablado aquí sobre las violencias, sobre la falta de politización, quizá la cantidad de personas que existen en las universidades, las libertades, ¿qué es lo que nos hace falta reflexionar o repensar
para el futuro, dependiendo evidentemente de las colectivas que vienen. Brevemente, queremos que pues cada uno nos conteste, empezando pues, contigo, Bran, por favor. Pues creo que algo que he pensado mucho últimamente es que hay que salir un poquito de la burbuja, que no están mal las burbujas, son un espacio seguro, pero se requiere un cambio profundo, global, ¿no? Que abarque a toda la sociedad y a muchas de sus estructuras. Eh, que, bueno, aunado a que todos los esfuerzos, por más pequeños o grandes que parezcan, son gigantes. No hay un activistómetro tampoco, pero sí, básicamente eso. Necesitamos repensar que, que nos estamos quedando un poco en una burbuja y siguen ocurriendo muchas violencias allá afuera de nuestros espacios a las que no estamos llegando y no estamos atendiendo. Muchas gracias. ¿Quién quisiera continuar? Ok, sigue pensando, Nicole. Sí, Entonces. estoy pensándole un poco. Te voy a tirar la piedrita, Emiliano, porque sigo pensándole un poco. Ok, me agarras justo igual, ¿eh? O sea, creo, no creo, o sea, yo personalmente, yo Emiliano Palau, estoy convencido de que tenemos que entender que la lucha por derechos no es una lucha individual, es una lucha colectiva. No ganamos nada caminando de manera individual y eso implica también que tenemos la urgencia y la obligación de tejer alianzas con perspectiva interseccional con todas las personas que comparten nuestra lucha, pero también con todas las personas que comparten la lucha de la dignidad humana en general. Esta lucha es por la dignidad humana y por la igualdad. Entonces, creo que con perspectiva interseccional, con motivaciones firmes, tenemos justo que salir a las calles y entender que solo desde ahí se transforma, tejiendo las alianzas adecuadas y luchando desde lo colectivo y desde lo radical, el amor radical, la ternura radical, la igualdad radical. Entonces, esa sería mi reflexión. Pensé que te ibas a explayar más. Creo que lo que primero se me viene a la mente, vaya, es lo equivocado que está esta narrativa de que en mis tiempos las personas no existían, o las personas no se veían, o las personas no hablaban. Pues claramente, ¿no? Los tiempos han cambiado, pero creo que es increíblemente revolucionario y resiliente lo libre y lo fuerte que se está exclamando esta lucha, ¿no? Justamente creo que definitivamente es una lucha porque nadie está, todavía creo que, bueno, no, más bien como que esta discusión es muy latente, es muy necesaria y va muchísimo más profundo de lo que creemos porque justamente estamos hablando de derechos básicos para un ser viviente, ¿no? Entonces, el entender significa poder escuchar, ¿no? Entonces, creo que lo que deberíamos de hacer en primera instancia es aprender a escuchar a las personas, sean pertenecientes a la comunidad LGBT, sean aliados, sean personas heterosexuales, creo que debemos de aprender a escuchar. Porque creo que la empatía es algo que juega un rol muy crucial en esta lucha y eso no es algo que surge tan rápido como quisiéramos y se debería de tener, sino que es algo que poco a poco y con mucha escucha, mucha paciencia y mucho amor se va logrando, ¿no? Entonces creo que definitivamente ya no son válidos los argumentos de que en mis tiempos esto, en mis tiempos lo otro, porque pues sí, ¿no? En mis tiempos sí es muy diferente y amo mi generación, pero también deberíamos de aprender como justamente a aceptar todas estas diferencias de edades, de capacidades, de diversidades sexogenéricas, de géneros, de expresiones de género, identidades de género. Definitivamente es algo que se aprende escuchando, queriendo y empatizando
no estoy hablando de aceptar y de completamente alinearte con las ideologías de unas personas, pero sí estoy hablando de respetar y de querer mucho. Entonces, creo que eso es lo que yo diría. Pues muchas gracias. Creo que hablo por todo el seminario, por todo el CEPAP, al decir que agradecemos colectivamente a CIDEMAS, a todo Colmex y a Udiversidad, pero personalmente también a ti, Nicole, a Emiliano y a Bran, por tomarse el tiempo de platicar con nosotros. Ya creo que un poquito más de lo esperado, pero todos los minutos fueron valiosos. Agradezco mucho las reflexiones a las que hemos llegado y pues así damos por terminado el primer podcast en razón de este mes del orgullo. Eh, Invitamos a que sigan a todos los colectivos que están aquí presentes. Dejaremos sus arrobas en la descripción del canal de YouTube, en Spotify. Asumo que lo compartiremos también por redes. Y de igual manera, no se olviden de seguirnos a nosotros, @cepap_colmex, para más podcasts de este estilo. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que CEPAP siga haciendo estos espacios, están bien chidos. Gracias.